Chicos, ¿tendrían alguna molestia si volvemos a comenzar porque no se estaba grabando la presentación? No pasa nada, yo no tengo problema. Yo tampoco tengo problema. Ok, vamos a comenzar. Bueno, las voy a decir más rápido las siguientes y ya. Una disculpa, de verdad. Entonces, como les decía, vamos a ver lo que son virus oncogénicos y lo que es VIH. Respecto a la agenda, vamos a ver una pequeña introducción al virus del papiloma humano, al virus del molusco contagioso y finalmente al VIH. Entonces, ¿qué son los virus oncógenos? Los virus oncógenos van a ser aquellos virus que tienen el potencial de transformar una célula normal a una célula neoplásica. Es decir, van a terminar por alterar diversos mecanismos al interior de la célula, van a terminar por pues arruinar como tal todo su ciclo celular. Y esto lo van a ocasionar a partir de que van a insertar su propio genoma en el genoma de la célula. Al momento de que, hacen esto, van a terminar por codificar ciertas proteínas que nos van a culminar con la alteración de estos mecanismos de regulación propia de pues, cada una de estas células. Entonces, al momento de que terminan por alterar a estos mecanismos, las células van a terminar por transformarse y finalmente comienza una división celular incontrolable, que es lo que nos da origen a lo que es un cáncer. Se menciona que los virus oncogénicos pues, son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque son causantes hasta el 20% de todos los cánceres, de todos los tipos de tumores que podemos presentar nosotros los humanos. Y bueno, ¿cuáles son los virus oncógenos que vamos a tener? Tenemos a Flaviviridae y a Retroviridae como parte de familias de virus de RNA, entre los cuales tenemos al virus de hepatitis B, el cual pues recuerden que junto con el virus de hepatitis B nos va a causar lo que es el carcinoma hepatocelular. Por parte de la familia Retroviridae, es un virus de RNA, tenemos al virus linfotropo de los linfocitos T, el cual se va a encargar de pues, provocarnos o dar génesis a lo que es un linfoma de células T. Por otra parte, en los virus de DNA tenemos a la familia de los Hepatnaviridae, donde tenemos al virus de hepatitis B. Nuevamente, este nos va a causar carcinoma hepatocelular. Tenemos a papilomavirus, causante de papilomas y carcinomas, a los adenovirus, causantes de diversos tumores sólidos, que realmente pues, son muy raros. Y finalmente tenemos a el virus de Epstein-Barr y al herpes virus tipo 8, el cual nos pueden causar pues, linfomas, en el caso de Epstein-Barr, linfoma de Burkitt, linfoma de Hodgkin, así como también sarcomas y carcinomas, y finalmente herpes virus tipo 8 nos va a causar el sarcoma de Kaposi. Entonces, pues hablábamos de que tenemos al virus del papiloma humano, el cual va a pertenecer a la familia de Papilomaviridae, específicamente al género de papilomavirus. Es un virus pequeño, un virus que está desnudo, un virus que va a tener una cápside icosaédrica. El DNA que se va a encontrar dentro de su núcleo cápside se menciona que es un DNA bicatenario circular y pues va a tener la peculiaridad de que va a tener diversos genes que nos van a codificar a proteínas de expresión tardía y de expresión temprana. Se menciona que tenemos entre 7 a 8 genes de expresión temprana, los cuales nos abarcan desde la proteína E1 hasta E8, y finalmente a los genes que nos van a codificar proteínas tardías, que son L1 y L2. Recuerden que L1 es importante, ¿por qué? Porque es la proteína de adhesión vírica del virus del papiloma humano. En el caso de las células no permisivas que van a terminar, pues como tal, uniéndose este tipo de virus a estas células, en ellas no se va a desencadenar una infección per se. ¿Por qué? Porque una célula no permisiva es aquella que no va a tener la maquinaria necesaria o algunos componentes necesarios para que los virus lleven a cabo sus ciclos de replicación dentro de ellas. Por lo tanto, lo único que van a causarles es que las células, al no ser permisivas, solamente van a tener una transformación oncogénica. La literatura nos menciona que tenemos aproximadamente 100 tipos diferentes de virus del papiloma humano, en los cuales los podemos dividir en 16 subtipos, desde la letra A hasta la letra P, pero también los podemos clasificar en lo que son subtipos cutáneos y subtipos mucosos. Veíamos entonces que el ciclo de vida del virus de papiloma humano va a depender
como tal de la replicación propia del queratinocito. ¿Por qué? Porque nos va a infectar al queratinocito. El queratinocito, pues recordemos que son las células pues elementales de todo el epitelio cutáneo que nos va a conformar pues la piel, pero de forma muy peculiar el virus del papiloma humano nos va a infectar a nivel de las células basales y del estrato espinoso. ¿Qué es lo que nos va a causar? Inicialmente nos va a provocar un engrosamiento a nivel de la capa basal y conforme las células basales, recordemos que van a tener una diferenciación desde aquí, desde el estrato basal, donde es la forma más inmadura de estas células, hasta la capa córnea, donde tendríamos la parte, pues, o las células más maduras, y conforme estas van avanzando hacia la superficie, el virus también lo va a hacer. Es por eso que al momento de que se descama cada una de las células basales, también se van a descamar los virus. Les mencionaba que la proteína L1 es una proteína sumamente importante. ¿Por qué? Porque es la proteína de adhesión vírica, mediante la cual esta proteína se va a unir a lo que son sus receptores, que son básicamente proteoglucanos y algunas integrinas que se van a expresar en este tipo de células, y al momento de que se unen es como va a lograr ingresar a la célula. Se menciona que tenemos un periodo de incubación pues relativamente prolongado, el cual nos puede llegar a abarcar desde 3 a 4 meses o bien hasta 2 años. En el caso de la proteína L1 también es una proteína sumamente importante. ¿Por qué? Porque la respuesta inmunológica de tipo humoral es frente a la cual se va a montar. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a elaborar a diferentes anticuerpos contra la proteína L1. ¿Qué vamos a tener aquí? Tenemos que pues si se une el anticuerpo a los receptores, específicamente los receptores contra L1, o bien los anticuerpos se unen a lo que es la proteína L1, pues van a impedir como tal que esta proteína se una a su receptor, o bien que el receptor pues sea ocupado. Entonces, al momento de que tengamos cual sea de estas dos uniones, pues básicamente lo que nos van a evitar es que se desencadene una infección por virus de papiloma humano. Una duda. Mande. Entonces la célula no permisiva del virus del papiloma sería el queratinocito. No, esa sería más bien una célula permisiva. ¿Por qué? Porque sí va a llevar a cabo su replicación dentro de estas. Lo que yo te mencionaba era que en lo que son los queratinocitos, pues es donde se va a llevar a cabo toda la replicación y conforme este va madurando y propiamente escalando en los estratos de la piel, es conforme se va a ir como, pues prácticamente diseminando. Pero yo me refiero a que es no permisiva porque una célula completamente diferente a lo que es un queratinocito sería una célula no permisiva, porque en ella no va a llevar a cabo su replicación. No sé si me di a entender con eso. Y por ejemplo, como qué células no permisivas serían en este caso de este virus. Cualquiera que no sea un queratinocito. Ah, ok. Gracias. Por nada. Y bueno, como les decía, además de que nos llegan a infectar lo que es el estrato basal, también tenemos que nos van a infectar y se van a replicar a nivel del estrato espinoso. Es decir, estas dos capas que tenemos aquí, que son las capas pues más profundas, si así quisiéramos verlo, es donde se va a llevar a cabo la replicación de este virus. Y bueno, ¿cuál va a ser el efecto citopático que vamos a poder identificar aquí? Tenemos a lo que se conocen como coilocitos. Los coilocitos básicamente van a ser los queratinocitos que estén infectados por este tipo de virus y van a tener ciertas peculiaridades. ¿Por qué? Porque se van a ver como células hipertrofiadas, es decir, células grandes que van a tener un amplio citoplasma, que van a tener halos transparentes en el citoplasma, y más o menos un coilocito lo podemos apreciar de esta forma. Estas serían las células características que nosotros podemos encontrar en un paciente que tenga infección por virus del papiloma humano. Como les decía, la replicación pues dependerá de la propia replicación del queratinocito. Sin embargo, de forma clínica, nosotros sí podemos evidenciar pues los cambios que están ocurriendo a nivel de cada uno de los estratos. ¿Cómo lo vamos a identificar? Tenemos lo que se conoce como acantosis, que es al momento de que, bueno, básicamente nos dice que tenemos alguna anomalía, algún aumento de producción de células de proliferación a nivel del estrato espinoso. Tenemos a lo que se conoce como paraqueratosis, en la cual pues básicamente nos indicaría que el estrato granuloso está desapareciendo. Y finalmente tenemos a la hiperqueratosis, que es cuando vemos que el estrato córneo pues aumenta pues considerablemente de grosor.
En este caso, los cambios más importantes que nosotros podemos apreciar de estos tres es lo que se conoce como acantosis y la hiperkeratosis, para que no lo olviden. Lo que les mencionaba, pues teníamos a células tanto permisivas como no permisivas. En este caso, las permisivas son los queratinocitos. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí también? Al momento de que conocemos cuáles son sus células no permisivas y las células permisivas, también podemos entender que básicamente son infecciones de tipo localizadas. Es decir, si nos está afectando solamente a queratinocitos, nos va a afectar a lo que son tanto mucosas como piel. También algo muy peculiar en este tipo de infecciones es que suelen remitir de forma espontánea, es decir, de la nada, pues, pum, desaparecen los virus y aquí nada pasó. Sin embargo, a pesar de que pueden llegar a ser, pues, remitentes, también suelen ser infecciones sumamente recurrentes. Y bueno, algo también muy importante por mencionar aquí es cómo es que nos van a terminar evadiendo al sistema inmunológico. Muchas veces este tipo de infecciones pasan completamente desapercibidas para nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque nos van a infectar los queratinocitos. Por lo tanto, si nos infectan a los queratinocitos, podríamos considerar a este tipo de células como células inmunoprivilegiadas. ¿Por qué? Porque si nos va a estar replicándose, pero va a estar dentro de ella y conforme esta propia célula va a terminar avanzando por los estratos de la piel, pues realmente nunca va a ser detectada por el sistema inmunológico hasta que, o de plano, en el momento antes de que logre infectar al queratinocito, logre identificarla o de plano ya nunca va a lograr identificar. ¿Por qué? Porque está dentro de esta célula. Y recordemos que pues el sistema inmunológico nunca va a terminar por reconocer algo que es suyo. Entonces podríamos considerar a un queratinocito como un lugar inmunoprivilegiado en donde el virus del papiloma humano va a terminar por evadir a toda la respuesta inmunitaria. Como les decía, es importante saber que cuando logra reconocerse, cuando se logra montar una respuesta inmunológica, tenemos la formación de los anticuerpos, en este caso anticuerpos específicamente contra la proteína L1, que les mencionaba que van a ser anticuerpos neutralizantes, es decir, al momento de que se unan a la proteína L1, que es una proteína de cápside que se va a encontrar pues como tal en la cápside de este virus, nos va a impedir que esta proteína se una a cada uno de sus receptores y por lo tanto nos inhibe a la propia infección. Como les decía, van a ser, bueno, su genoma nos va a codificar diferentes proteínas. Tenemos desde la proteína E1 hasta la E7, que son proteínas tempranas, y también tenemos a proteínas tardías, L1 y L2. Estas proteínas son importantes, ¿por qué? Porque la función de estas es la función que se conoce como oncogen, oncoproteína, que nos van a terminar alterando a diversas fases, a diversos componentes del ciclo celular. Es decir, aquí les pongo este esquemita, esta es una ejemplificación del genoma del virus del papiloma humano número 16, en el cual pues tenemos a las diferentes proteínas, tenemos a E6, E7, E1, E2, E4, E5. Pero también tenemos a las proteínas tardías, que tenemos a L1 y a L2, y como pueden apreciar su nombre, son proteínas de cápside. Estas proteínas son las que se van a terminar por codificar al final de todo el procesamiento del genoma de este virus. ¿Por qué? Porque son unas proteínas, las últimas, que pues van a necesitarse para formar la cápside de este virus. En el caso de las proteínas tempranas, estas son importantes porque, como les decía, nos van a inhibir a diversos componentes que hasta cierto punto son importantes en lo que son el ciclo celular. En este caso, las más importantes que tenemos es E5. E5 nos va a terminar por inhibir a P21, que si recordamos a P21, va a formar parte de estos componentes o complejos de ciclinas dependientes, ciclinas dependientes de cinasas, que si recordamos nuestras clases de embriología, son importantes reguladores de lo que son diversas fases del ciclo celular. En este caso, E5 lo que nos va a favorecer es que las células que estén infectadas tengan una mayor sensibilidad a las señales de crecimiento y por lo tanto, pues estas células comienzan a crecer y crecer y crecer y están mayormente preparadas para una buena pues división celular. Por otra parte, tenemos a la proteína E6, que en este caso nos va a terminar por inhibir a P53. P53, recordemos que es
bueno, lo conocemos todos como el guardián del genoma. En estos casos, al momento de que tengamos alguna anomalía en los genomas o que alguna célula comience a descontrolarse, pues P53 ya no va a poder ejercer pues este proceso de poder como repararlo. Entonces las células pues comienzan a quedarse más y más y más defectuosas. En este caso se menciona que la proteína E6 nos va a actuar fundamentalmente a nivel de lo que es la fase G1 del ciclo celular, que recordemos que es la fase donde se efectúa el crecimiento propio de la célula. Tenemos también a la proteína E7, la cual nos va a inhibir a lo que es el producto AP105 del gen del retinoblastoma, que también pues, es un gen regulador importante en el ciclo celular. Y recordemos que este gen básicamente nos va a actuar en la regulación de lo que es la fase G2, que nuevamente es la preparación previa a la mitosis y también nos involucra hasta cierto punto un crecimiento celular, pero también llega a influir en lo que es la fase S, que es la fase de síntesis del DNA. Entonces, pues como pueden ver, este tipo de proteínas nos terminan afectando a reguladores o a puntos en los cuales, puntos de control del ciclo celular que son sumamente importantes. Entonces, al momento de que tenemos la anomalía en estos procedimientos, es como la célula poco a poco comienza a transformarse y es como también puede explicarse la génesis de un cáncer. Bueno, vamos a hablar acerca de su epidemiología. Tenemos que es un virus que prácticamente tiene una distribución mundial. Es un virus que, como les mencionaba, pues no tiene envoltura, la cápside está completamente desnuda, por lo tanto es altamente resistente a los entornos y a diversos ambientes. Es por eso que también su contagio suele ser pues un tanto frecuente. Se menciona que las formas de contagio fundamentalmente es por contagio sexual, por contacto directo. En el momento de que yo me refiero a un contacto directo es cuando nosotros a lo mejor tenemos alguna lesión en la piel o en alguna mucosa y terminamos teniendo contacto con alguna de estas verruguitas o alguna de las lesiones propias del papiloma humano. Y al momento de que tenemos contacto con estas lesiones, recuerden que el virus se liberaba por el estrato córneo. Entonces, pues se va a encontrar en las capas más superficiales de la piel. Es por eso que si yo lo toco y tengo a lo mejor alguna cortadita en mi mano, pues seguramente me voy a infectar. Otra forma también importante de contagio es por canal de parto. Aquí básicamente lo que nos va a terminar afectando es a los pequeños recién nacidos, de entre los cuales sus madres, cada una de ellas, tenían pues infección en la vagina y terminaron por contagiar a su bebé. Se menciona que algunos factores de riesgo, pues podemos considerar a diversas parejas sexuales, está entendiendo que pues también por contacto sexual nos podemos contaminar, también el tabaquismo por el simple hecho de que también nos puede originar alguna neoplasia. El tabaquismo no solamente nos puede causar cáncer de pulmón como clásicamente lo podemos recordar, sino que también el tabaco, pues al tener pues diferentes sustancias o sustancias componentes, la gran mayoría de ellas son carcinógenos, entonces pues nos van a terminar afectando realmente a todas las células del cuerpo y nos pueden causar diversos tipos de cáncer. También es importante considerar en estos pacientes los antecedentes de lo que es una displasia. Más adelante vamos a hablar de lo que son las displasias. Y también es importante considerar a las personas que son inmunodeprimidas. ¿Por qué? Porque recordemos que en las inmunodeprimidas siempre, 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 sea cual sea la infección, pues va a ser mucho más grave de lo que puede llegar a ser en una persona inmunocompetente. Como les mencionaba al inicio, tenemos diferentes tipos de papiloma humano. En este caso se relaciona ampliamente a los subtipos 16 y 18 como los causantes en su mayoría de lo que es cáncer cervicouterino. Por otra parte, tenemos a los subtipos 6 y 11, los cuales los podemos considerar como subtipos de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque las lesiones que nos causan a lo mejor estéticamente no se ven pues bonitas, pero realmente el riesgo para su transformación a cáncer es muy, muy, muy bajo. Entre las lesiones que se pueden causar por los subtipos 6 y 11 tenemos a las verrugas vulgares, a las verrugas que vamos a ver ahorita en unas cuantas diapositivas más. Tenemos a lo que son los condilomas, a los papilomas orales y a los papilomas laringeos. Entonces,
Respecto a sus enfermedades, hay que entender que sus manifestaciones clínicas van a depender del tropismo y del tipo de virus que nos esté infectando. Respecto al tropismo, yo les mencionaba que las células más importantes que nos van a infectar es a nivel de los queratinocitos. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas fundamentalmente van a ser manifestaciones cutáneas. Pero lo que sí nos va a influir demasiado es saber si, qué tipo de virus es quien nos está infectando. ¿Por qué? Porque a partir de esto, además de que yo puedo identificar si tenemos un alto o bajo riesgo de la progresión a lo que es un cáncer, también podemos evidenciar a todo el espectro clínico que puede ser causado a partir de cada tipo de virus. Por ejemplo, aquí tenemos a algunos síndromes cutáneos que, por ejemplo, pueden ser causados por el virus del papiloma humano tipo 1 y tenemos a verrugas plantares. En lo que es el 2 y el 4 tenemos a verrugas comunes, el 3 y el 10 son causantes de verrugas planas, tenemos a lo que es el 5, 8, 17, 20 y 36, causantes de lo que se conoce como epidermodisplasia verruciforme, la cual pues es una alteración propiamente histológica, por eso se conoce como displasia, pero pues nos va a terminar también formando verrugas. En el caso de aquellos que nos afectan a superficies mucosas, tenemos a los que nos pueden causar papilomas laringios, que fundamentalmente son los subtipos 6 y 11, papilomas orales, también es por virus de 6 y 11, tenemos a papilomas conjuntivales, que pueden ser causados por BPH 11, pero los que más me importa que ustedes recuerden es que el virus 6 y 11 nos va a causar lo que se conoce como condilomas acuminados o su nombre científico, condiloma acuminatum, que son pues las verrugas a nivel de la zona tanto genital como de la zona perianal. Recuerden que esas son causadas por papiloma 6 y 11. Por otra parte, otros de aquellos que también son sumamente importantes, tenemos a el virus 16 y 18, los cuales van a ser los causantes de las neoplasias cervicales, neoplasias que nos van a pues, ser como las antesalas para lo que se conoce como el cáncer cervicouterino. Entonces, vamos a ver las enfermedades clínicas más características de que, bueno, que son causadas por este tipo de virus. Primeramente tenemos a las verrugas simples o también conocidas como verrugas vulgares, que también de forma coloquial el paciente se puede referir a ellas como los tradicionales mezquinos. Estas verrugas se conoce que son tumoraciones benignas que suelen tener una resolución de forma espontánea y fundamentalmente este tipo de lesiones las podemos encontrar en niños. Sin embargo, también las podemos encontrar en algunos adultos, pero la población que se ve mayormente afectada son los niños. De forma morfológica, una verruga simple es básicamente una superficie, como la pueden apreciar aquí, son estas verrugas que vemos en este dedo de este paciente. Van a ser verrugas que tienen una superficie seca, una superficie dura que usualmente tienden a ser de color piel o en su defecto tienden a ser un poquito más oscuras, pero no cambian de estas dos tonalidades o de color de la piel normal del paciente o un poquito más oscuras. Son realmente solitarias, no es como que tengamos más de 20 verrugas en una sola zona y usualmente tienden a ser indoloras. Las zonas corporales en las que mayormente suelen aparecer se menciona que son palmas, plantas y extremidades. Aquí estas verrugas vulgares van a ser causadas por lo que son el virus del papiloma humano del 1 al 4 y se menciona que su periodo de incubación nos puede llegar a abarcar desde entre 3 a 4 meses. Por otra parte, tenemos a las verrugas planas, a las verrugas juveniles, las cuales se menciona que son sumamente pequeñitas, son estas que podemos apreciar aquí, estos pequeños puntitos que vemos en la cara de este paciente. Todas estas son verrugas planas, son, pues como les decía, muy pequeñitas, se menciona que hasta menos de 1 milímetro pueden llegar a ser. Y aquí, a diferencia de lo que son las verrugas vulgares, estas sí tienden a ser numerosas. Así como pueden apreciar nuevamente en esta fotografía, tenemos pues considerablemente un número alto de verrugas planas. Estas, al igual que las vulgares, también son del color de la piel del paciente y como les decía y como su propio nombre los dice, son verrugas que tienden a ser aplanadas.
Aquí las zonas corporales en las que mayormente podemos llegar a evidenciarlas es lo que son tanto mejillas como los brazos. También tienden a ser asintomáticas, es decir, no le van a provocar ni dolor ni comezón al paciente, y también tienden a ser de resolución espontánea. Por otra parte, tenemos a las verrugas plantares, o también conocidas como ojos de pescado en un lenguaje un poquito más coloquial. Estas van a ser lesiones que podemos encontrar a nivel de las plantas o de la cara interna de los dedos de los pies. Aquí, por ejemplo, lo podemos ver en un dedo pulgar del paciente. Estas de forma morfológica van a tener un color entre café y amarillo y van a ser sumamente dolorosas. Aquí se pueden presentar como lesiones únicas o lesiones múltiples. Y estas, pues considerando la zona en la que se presentan, tenemos que, pues, si se presentan en las plantas, están altamente susceptibles a que nosotros solitos las lesionemos. ¿Por qué? Porque, pues, si están en la planta del pie, es una zona de alta fricción. Y, pues, básicamente con nuestros piecitos es conforme caminamos. Entonces, al momento de que caminamos o de que, pues, simplemente podemos apoyar el pie, podemos llegar a lesionarla, y al momento de que las lesionemos podemos provocar lo que se conoce como una microhemorragia, que son básicamente los puntitos negros que veríamos en estas zonas. Aquí, bueno, vamos a comenzar ya con las sesiones un poquito más aparatosas. Aquí tenemos lo que se conoce como verrugas genitales o verrugas acuminadas, o como les decía, condilomas acuminados. Aquí recuerden que los causantes van a ser el virus tanto 6 como el virus 11, y van a ser verrugas que se van a encontrar a nivel de la zona genital o bien de la zona perianal. Respecto a su morfología, tienen una forma vegetante, es por eso que se aprecian como si fueran pequeñas coliflores, así literal como se ven en las fotografías, es como se ven en los pacientes. Y pues básicamente son verrugas que van a ser adquiridas por contacto sexual. A pesar de que suelen verse muy aparatosas y de que se encuentran en zonas pues muy susceptibles, por así mencionarlo, bueno, es una variedad clínica que no tiene un alto riesgo para su progresión a neoplasia. Otra manifestación clínica que tenemos por el virus del papiloma humano es lo que se conoce como verrugas digitiformes o filiformes, que son las verrugas que clásicamente podemos apreciar en los cuellos de las personas. Sin embargo, también se pueden presentar en algunos otros pliegues corporales, como lo son las axilas o bien en las ingles. Se menciona que son verrugas filiformes, es decir, tienen una forma más o menos así. Por ejemplo, aquí tendríamos a la piel y van a estar así sobresaliendo de la superficie cutánea, y también de forma morfológica podemos identificar que el hilio de esta forma filiforme de la verruga, aquí el hilio me refiero como si fuera el tallito de esta protrusión, el tallito vamos a poder evidenciarlo de un color más oscuro de lo que es la superficie cutánea. Por eso me refiero a que tenemos un hilio oscuro. Respecto a las que nos afectan a nivel de las mucosas, tenemos fundamentalmente las que nos pueden causar tumores de cabeza o cuello, que pues son los papilomas orales. Los papilomas orales son lesiones que tienden a ser benignas, son lesiones también pedunculadas, que tienen una superficie áspera y que normalmente aparecen como lesiones solitarias. Los papilomas orales tienden a afectar a individuos de prácticamente todas las edades y muy rara vez van a requerir un tratamiento quirúrgico. La cirugía generalmente solamente se van bueno, a requerir cuando el paciente pues la pida, o por alguna cuestión estética, o bien porque le llega a ocasionar algún síntoma, pero así como que podamos quitarla y el paciente no tenga algún síntoma, realmente es muy raro. Por otra parte, tenemos a los papilomas laringios. Estos van a ser causados por lo que son el virus de papiloma tanto 6 como 11, y estos tienden a adquirir cierta importancia. ¿Por qué? Porque si llegan a presentar en los niños. Al momento de que se presentan en los niños, tenemos que, pues como su nombre lo dice, van a crecer en la laringe. Entonces, pues si llegan a crecer en estas zonas, tienden a provocar lo que es una obstrucción de la vía aérea, y por lo tanto pueden llegar a condicionar la muerte del paciente. Es por eso que este tipo de papilomas sí requieren de un tratamiento quirúrgico, hay que quitarlo, y pues así evitaríamos que el paciente pues tuviera, bueno, prácticamente muriera por asfixia.
La laringe no es el único lugar en el cual podemos encontrarlas, sino que también podríamos llegar a encontrarlas a nivel de la tráquea o bien de los bronquios. Aquí, como pueden ver, tenemos esto es un papiloma, que es este pequeño tumorcito que vemos aquí. Y aquí, como pueden apreciar, está a nivel de las cuerdas vocales. Y bueno, la enfermedad como más grave que podríamos llegar a tener en todo este espectro clínico causado por el virus del papiloma humano, tenemos lo que se conoce como cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino es una de las neoplasias ginecológicas más frecuentes. Se menciona que nos puede llegar a abarcar hasta el 4.5 de los tumores de la mujer, justo después del cáncer de mama. El cáncer cervicouterino fundamentalmente está causado o está relacionado con una infección por los virus tanto 16 como 18, por lo tanto estos virus son los que se conocen como virus de alto riesgo. Y aquí la población pues, más susceptible claramente son las mujeres, pero van a ser mujeres entre los 40 a los 55 años. El cáncer cervicouterino va a tener diversas variantes respecto a la forma histológica de sus tumores. Sin embargo, el 90% de ellos lo podemos encontrar como cáncer epidermoide y el resto como adenocarcinoma. Aquí debo de mencionarles que si recordarán en sus clases de histología tenemos diferentes epitelios en lo que son el cérvix uterino. Por lo tanto, bueno, la mayoría de los tumores que son propiamente del cáncer cervicouterino van a crecer en esta zona de transición entre un epitelio y otro. Es por eso que esta zona de transición de epitelios pues, es muy importante de forma clínica. Y antes de que nosotros podamos establecer propiamente un diagnóstico de cáncer, quizá tuvimos lo que es una displasia. La displasia es, pues, bueno, la podemos definir como la aparición de células anormales en un tejido. Es decir, si nosotros teníamos a nuestras células pues completamente formaditas, sus núcleos bien formados, de un tamaño considerable, al momento de que nosotros tenemos una displasia, estas células pues comienzan a crecer, sus núcleos se hacen más grandes, a lo mejor tienen algún cambio en su citoplasma. Es decir, simplemente van a tener algún cambio que normalmente no tenían. Esto es lo que conocemos como displasia y las displasias son lesiones precancerosas. Respecto al cuadro clínico, de forma general tiende a ser asintomático, es por eso que pues, las mujeres si no tienen una revisión adecuada, una prevención constante, muchas de ellas llegan cuando son fases ya sintomáticas y pues lamentablemente al momento de que nosotros tenemos una fase sintomática en este tipo de tumores, pues ya son etapas muy avanzadas. Respecto a los cuadros clínicos que podemos apreciar en estas pacientes, estos pueden ir encabezados por metrorragias, esto ya en etapas muy tardías. Recordemos que la metrorragia son estos sangrados entre los periodos menstruales que no están completamente relacionados con un ciclo menstrual, es decir, una mujer tuvo la menstruación y en el periodo en el que pues no está menstruando tiene un sangrado. Este sangrado no está relacionado con el ciclo menstrual y a esto es a lo que se le conoce como metrorragia. También otro síntoma importante que puede aparecer es el sangrado poscoital, dolor pélvico, disuria, hematuria y rectorragia. Sin embargo, como les decía, al momento de que nosotros ya tenemos síntomas propios del cáncer cervicouterino es porque lamentablemente ya tenemos etapas muy avanzadas del cáncer. Y bueno, este tipo de manifestación clínica lo podemos agrupar entre lo que son neoplasias intraepiteliales leves hasta neoplasias que son completamente graves. Generalmente van a ser como etapas consecuentes, es decir, todo comienza con una neoplasia intraepitelial leve y esta poco a poco va progresando. Aquí en este cuadrito que pueden apreciar de color azul, vemos a los diferentes estadios. Tenemos al estadio 1, en el cual tenemos que prácticamente está confinado a lo que es el cuello uterino, es decir, el tumor seguramente está en esta zona, pero no va a pasar de esta zona. Por lo tanto, si nosotros lográramos identificar a una paciente en estadio 1, pues realmente la supervivencia es muy, muy, muy buena. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser hasta el 85% la supervivencia a 5 años. Por lo tanto, el pronóstico de la paciente pues es muy bueno.
Por otra parte, tenemos al estadio 2, en el cual la enfermedad es más allá del cuello uterino, pero no va a traspasar como tal la pared de la vagina y la pared del útero. Es decir, ya tenemos una lesión pues más grande respecto a su tamaño, pero todavía no tiende a ser pues un tanto invasiva. En el caso del estadio 3, aquí ya nos ocupó pues todo el grosor de lo que es la pared del útero y pues también ya son lesiones mucho más considerables respecto a su tamaño. Y finalmente tenemos a las lesiones en estadio de tipo 4, en las cuales ya tenemos una invasión de órganos adyacentes, entre los cuales podemos destacar que nos va a afectar a lo que es la vejiga y al recto. Al momento de que nosotros tenemos una invasión de este tipo de órganos, pueden llegar a formarse lo que se conocen como fístulas rectovaginales, vesicovaginales, o bien, pues también se puede llegar a diseminar por lo que son, pues el torrente linfático y nos pueden llegar a aparecer metástasis en otras zonas del cuerpo. Claramente el pronóstico de lo que es un estadio 1 no es el mismo al de un estadio 4, disminuye ampliamente, ya que como les decía, en el estadio en el que nosotros podemos mejor tratar al paciente es un estadio 1, la supervivencia es sumamente alta, pero si la paciente ya llega en un estadio 4, vean cómo disminuye la supervivencia. Realmente, pues aquí ya es mínima y por lo tanto a los pacientes que ya tienen un estadio 4 en el cual pues ya tienen una invasión completa y ya presentan metástasis a distancia, realmente ya no, pues ya no se le puede hacer gran cosa, por lo tanto los tratamientos claramente solo serían paliativos para mejorar pues la calidad de vida del paciente en el poco tiempo que todavía pueda llegar a tener. Y bueno, ¿cuál va a ser ahora su diagnóstico y tratamiento? Tenemos que el diagnóstico puede ser a base de reconocimiento del genoma mediante la reacción en cadena de la polimerasa, mediante algunas ondas de hibridación del DNA. También podemos llegar a identificar algunos anticuerpos en contra de los antígenos específicos. Y respecto a los exámenes que nosotros podríamos hacer, podemos hacer lo que se conoce como una colposcopía, que es pues, un examen ginecológico en el cual podemos apreciar la morfología y las características tanto de la vagina como del cuello cervicouterino. Es un examen pues un tanto invasivo, sin embargo, pues tiende a ser una buena medida para, pues, más que nada como el cribado de pues, este tipo de lesiones. Respecto a los exámenes histopatológicos, yo les mencionaba que es importante conocer pues el tipo de células que nos están infectando y qué es lo que nos va a causar respecto a cada uno de estos efectos que tengan en estas células. ¿Por qué? Porque en el estudio histopatológico nosotros vamos a poder identificar la hiperplasia del estrato espinoso, así como también una hiperkeratosis, que recordemos que era el aumento de grosor a nivel del estrato córneo. Respecto a las medidas de diagnóstico más comunes y que más se recomiendan para este tipo de enfermedades, principalmente para el cáncer cervicouterino, tenemos la realización de la citología exfoliativa junto con una tinción de Papa Nicolau. Recuerden, el examen se conoce como citología exfoliativa. La tinción mediante la cual se revisa el frotis que se obtiene en este examen se le conoce como tinción de Papa Nicolau. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar a los clásicos coilocitos, que recordemos que eran los queratinocitos hipertrofiados y que pues básicamente son los queratinocitos infectados por este virus. Respecto a la prevención, se menciona en las guías tanto mexicanas como internacionales que se recomienda a las mujeres desde que sean mayores de 21 años la realización de citología exfoliativa. En el caso de las mujeres de 21 a 29 años se recomienda es la realización de esta prueba cada 3 años. Mujeres entre 30 y 65 se debe de realizar de forma anual y al momento de que ellas tengan más de 3 o mínimo 3 resultados negativos, las pruebas pueden comenzar a espaciarse y pueden realizarse ahora entre cada 2 o cada 3 años. Para las mujeres mayores de 65 ya no se realiza esta citología. Pero es importante que recuerden que la citología exfoliativa es una medida de prevención
sumamente importante y que además a partir de la realización de este tipo de exámenes, a lo mejor nosotros podemos identificar lesiones en estadios mucho más tempranos y claramente esto va a repercutir tanto para el tratamiento como para el pronóstico de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque como les mencioné en la diapositiva anterior, cuando nosotros encontramos una lesión en grado 1, pues claramente la supervivencia de la paciente pues es mucho mayor e incluso podemos llegar a un estado de curación en este tipo de pacientes. Respecto a su tratamiento, tenemos que para las verrugas, generalmente no pues solemos extirparlas, solamente tendemos a hacer este tipo de procedimientos cuando tienden a ocasionarle al paciente alguna molestia o bien cuando el paciente por algunas cuestiones estéticas pues decide quitárselas. ¿Cómo se las vamos a quitar? Tenemos acrioterapia, es decir, pues vamos a congelarlas y después las vamos a quitar, o bien con electrocauterio, que pues es básicamente lo mismo, vamos a quitarlas. Respecto a los fármacos que podríamos utilizar aquí, tenemos a lo que se conoce como podofilina. La podofilina, respecto a su mecanismo de acción, es un fármaco que se va a unir a los microtúbulos y por lo tanto al momento de unirse a los microtúbulos van a detener la síntesis del DNA. Entonces, pues si inhibe la síntesis del DNA va a provocar la muerte de esas células. También tenemos fármacos como lo es el imiquimod. El imiquimod es un inmunomodulador, el cual va a favorecer la producción de interferón alfa, que pues como van a ver más adelante en sus cursos de inmunología, el interferón alfa es importante para una respuesta antitumoral. También tenemos un tratamiento a base de cidofovir. El cidofovir también recordemos que es un antiviral que fundamentalmente nos va a inhibir la síntesis del DNA de estos virus. Una duda. Mande. Y por ejemplo, ¿estos medicamentos se podrían dar a lo que son las verrugas digitiformes o no? Para las digitiformes, pues generalmente no es tan común como que se dé para estas verrugas. Este tipo de pues verrugas, las digitiformes, tienden a más que nada ser como un tratamiento quirúrgico, por así decirlo. Es más que nada como quitarlas, pero un tratamiento así en específico para darles solamente la podofilina. Los demás no. Y por ejemplo, si dejamos de que espontáneamente y así le decimos al paciente que solitas se van a quitar, pero el paciente te toca de que a la fuerza quiere un medicamento, ¿qué más le podríamos dar? Solamente ese, porque realmente no tenemos algún otro antiviral que pueda llegar a funcionar. O sea, Ah, ok. solamente los tratamientos sí serían, si quisiéramos algo que el paciente nos dijera, es que quiero un fármaco, forzosamente, sí les puedes dar podofilina. Muy rara vez podría llegarle a dar imiquimod, pero de estas dos opciones, no hay otra, no hay otra alternativa respecto a un tratamiento farmacológico. Y por ejemplo, en eso de la crioterapia, entonces sí funciona luego ese comercial que luego salía del Points, ¿sí funciona entonces? Pues Que es era, que ajá, es diferente, o sea, porque sí recuerdo sus comerciales de que decían que te la congelaban y solita se caía. Pero una ajá. crioterapia pues es diferente, o sea, es el mismo principio, pero es diferente. Entonces, pues realmente, pues a lo mejor sí funcionaba, pero pues como te decía, pueden funcionar todo este tipo de tratamientos, pero desgraciadamente son verrugas que tienden a recurrir mucho y es por eso que a pesar de que el paciente se someta a crioterapia, a electrocauterio y a lo mejor incluso hasta le des tratamiento farmacológico, otra vez tiende a infectarse y otra vez le vuelven a salir las verrugas. Ok, gracias. Por nada. Y bueno, yo creo que el tratamiento más importante que tenemos para el virus de papiloma humano es que hay que realizar citologías frecuentes. ¿Por qué? Porque nuevamente les reitero, con una citología frecuente nosotros podemos identificar lesiones en estadios muy tempranos y claramente pues el pronóstico de las pacientes sería mucho mejor. En el caso también de la prevención tenemos a lo que son las vacunas. Tenemos a 3 vacunas diferentes. Tenemos a lo que se conoce como Gardasil. Gardasil es una vacuna tetravalente, tenemos que pues va en contra de BPH 6, 11, 16 y 18, que son pues los tipos más comunes y los cuales pues debemos de tener más cuidado. En el caso del 6 y 11, recordemos que son los de bajo riesgo y 16 y 18 son los de alto riesgo.
También tenemos otra variante de Gardasil que se conoce como Gardasil 9, la cual es nonavalente, es decir, va a ir contra 9 tipos diferentes de VPH, los cuales son 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 y 6 y 11. Y la otra variante que tenemos se le conoce como Cevarix, la cual es una bivalente y estas solamente nos van a proteger contra los subtipos 16 y 18. Sea cual sea la vacuna, hay que aplicarla a lo que son niños y niñas menores de 11 años. ¿Por qué? Porque los niños pueden evidenciar no solamente, bueno, claramente ellos no van a evidenciar cáncer cervicouterino, pero sí pueden presentar el resto de pues las manifestaciones clínicas causadas por este virus. Y en el caso de las niñas, pues fundamentalmente es para evitar esta progresión a cáncer cervicouterino. Aquí se menciona, y bueno, aquí en nuestro país también se recomienda su aplicación antes de los 11 años. ¿Por qué? Porque es una edad en la cual pues son niños en los cuales no han iniciado su vida sexual. Sé que es algo pues un tanto impresionante el decir, pues cómo van a tener relaciones sexuales antes de los 11 años, pero pues recordemos que en nuestro país muchas veces inician vidas sexuales mucho más antes. Entonces, pues es por eso que se recomienda aplicarla a esta edad. En el caso del tratamiento del cáncer, es un tratamiento pues complejo. No nos vamos a meter mucho en el tratamiento del cáncer porque después lo van a ver con mayor detalle en sus materias de otros años, pero me gustaría que recordaran para que en estadios tempranos tendemos a hacer una extracción quirúrgica de las tumoraciones. Cuando tenemos tumores ya avanzados, lo que se recomienda es una histerectomía, es decir, quitar completamente el útero, y también esto puede apoyarse con tratamientos complementarios como lo son radioterapia o bien quimioterapia. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a pasar al virus del molusco contagioso. El virus del molusco contagioso pertenece a lo que son la familia de los poxvirus y el género como tal es el género de los molusípoxvirus. Es el virus más grande que se conoce al grado de que nosotros si quisiéramos ver una muestra del paciente en microscopio óptico, sí podemos identificar a los virus. Es un virus que se compone de DNA bicatenario y que respecto a su estructura es un virus envuelto. A pesar de que es un virus de DNA, hay que hacer una mención especial a que su replicación, su ciclo de vida, lo va a llevar a cabo a nivel del citoplasma. Recordemos que los virus de DNA lo llevan a cabo fundamentalmente en el núcleo, pero no, el molusco contagioso le encanta hacerlo a nivel del citoplasma. Nuevamente es una infección que tiende a limitarse a los queratinocitos y por lo tanto pues se aprovecha del propio ciclo de vida de estas células y se va a terminar por liberar al momento de que ellos maduran. Es decir, al momento de que ellos llegan al estrato córneo, pues es cuando tienden a liberarse. En el caso de los efectos patológicos que nos ocasiona en cada una de estas células, se menciona que fundamentalmente nos estimula la proliferación celular, así como también nos tiende a inhibir la apoptosis de estas células, así como también es un virus que por el tipo de células que nos termina infectando es una forma de evadir al sistema inmunológico. Respecto a su epidemiología, es un virus que es exclusivo del ser humano y el contagio se menciona que puede ser por contagio directo, es decir, que tengamos contacto de una lesión con nuestras superficies y a lo mejor nosotros tenemos alguna lesión, pues esto favorecería el contagio en nosotros. También se menciona que puede darse por contacto sexual, por autoinoculación. Aquí los pacientes que practican lucha o algún deporte de contacto tienden a contagiarse mucho de este tipo de virus. O bien también es un virus que a pesar de que es envuelto, sí tiende como una estabilidad a nivel de los ambientes y por lo tanto también puede contagiarse mediante algunos fomites. ¿Cuáles van a ser las enfermedades clínicas que nos causen? Generalmente, pues son estos a lo que se le conoce como molusco contagioso y es una lesión dermatológica que de forma inicial todo comienza con una pápula. Recordemos que una pápula es simplemente una manchita con relieve a nivel de la piel. Más o menos así, esto podríamos decir que es una fase inicial.
Sin embargo, esta pues progresa y al momento de progresar se forma como un pequeño hundimiento. Aquí no se aprecia muy bien en la fotografía, pero se aprecia como un hundimiento en esta zona. A eso se le conoce como nódulos umbilicados. Y fundamentalmente también tienden a tener como, bueno, pareciera como si fuera un taponcito esto, pero están como hundidos en el centro de la lesión. Estas lesiones, a pesar de que pues uno diría que se pueden llegarse a ver un poquito aparatosas, tienden a extraerse fácilmente. Van a ser lesiones que respecto a las zonas corporales les encanta aparecer a nivel del tronco, de los genitales, de las zonas proximales, de las extremidades. Y eso también es importante entenderlo porque, pues, por el tipo de contagio, por el tipo de contactos mediante los cuales nosotros nos terminamos infectando por este virus, es por eso que es las zonas en las cuales pues tenemos contacto con alguien más, las manos, a lo mejor los pies, los brazos, pues son donde terminamos con este tipo de lesiones. Aquí me gustaría hacer una mención importante en el que pues nosotros si llegamos a ver alguna lesión en un niño a nivel de la zona genital, pues ahí tendríamos que hacer algunas medidas adicionales, además del tratamiento del niño. ¿Por qué? Porque seguramente ese niño sufrió de abuso sexual. ¿Por qué? Porque no es un niño que de forma normal tenga alguna infección en su zona genital. Entonces, pues siempre tengan presente ese tipo de cuestiones. Generalmente, además de los niños, tienden a aparecer en prácticamente todas las edades, pero los infantes son los más susceptibles a este tipo de lesiones. Sin embargo, independientemente de la zona genital, la zona en la que más se presentan en los niños es a nivel a lo mejor de las rodillas, de las manos, de sus bracitos. ¿Por qué? Porque están en contacto pues con todo tipo de superficies. Estas tienden a ser pues lesiones que no son solitarias, aparecen normalmente entre grupos de entre 5 a 10 nódulos, es decir, en la zona que tengamos afectada solemos ver hasta 5 o 10 lesiones idénticas en una misma zona. El periodo de incubación de este virus, aquí les menciono que también es un periodo relativamente largo porque nos puede abarcar hasta 8 semanas. Respecto a su diagnóstico, generalmente el diagnóstico es histopatológico, en el cual identificamos a los cuerpos de molusco. ¿Cuáles son los cuerpos de molusco? Vean esta fotografía de aquí donde tengo a la plumita. Estos son los cuerpos de molusco. Estas pequeñas células que pareciera que tienen como otra célula dentro de ellas o otro círculo morado, esto es el citoplasma de la célula. Recordemos que es un virus que se replica en el citoplasma, por lo tanto tenemos cambios evidentes a nivel del citoplasma y estos cambios es lo que se conoce como cuerpos de molusco. Estos son importantes para que nosotros podamos hacer el diagnóstico de este tipo de lesiones. Respecto a su tratamiento, generalmente también son lesiones que tienden a desaparecer de forma espontánea, sin embargo, es una desaparición un tanto prolongada. ¿Por qué? Porque nos puede abarcar desde entre 2 hasta 12 meses. Sin embargo, si quisiéramos aplicar algún otro tipo de tratamiento, hay que rasparlas, hay que quitarlas, o bien con sustancias como yodo o nitrógeno líquido podríamos llegar a eliminarlas. ¿Tienen alguna duda con molusco contagioso? Hola, chicos. No, todo está bien. Ok, bueno. Vamos a pasar entonces ya al último virus, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Quieren que continuemos o quieren tomarse 5 minutos? Continuamos. Sí, continuamos. Ok, bueno. Vamos a abordar el virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus pertenece a la familia Retroviridae y específicamente a la subfamilia del lentivirus. Respecto a sus subfamilias de la familia de Retroviridae, hay que identificar que la familia lentivirus a la cual pertenece este virus tiende a tener repercusiones a nivel del sistema nervioso central. Es por eso que se clasifica en esta familia. Es un virus que respecto a su forma morfológica es un virus envuelto que posee una cápside icosaédrica y su genoma es muy peculiar. ¿Por qué? Porque va a poseer 2 copias idénticas de RNA monocatenario positivo. Sin embargo, el distintivo que tiene este tipo de virus es la presencia de una enzima que se conoce como transcriptasa inversa y la cual pues tiene la función de ser una DNA polimerasa dependiente de RNA.
Respecto a sus subtipos, se menciona que tenemos dos tipos, VIH1 y VIH2. Tienen algunas diferencias estos dos respecto a su genoma, pero realmente podríamos identificarlos como que VIH1 es el causante de todas las epidemias de SIDA en lo que es África y VIH2 es más frecuente en lo que es la población de Occidente y en algunas otras partes del mundo. Aquí también es importante mencionar que pues, el virión va a contener pues, su genoma, algunas enzimas. Sin embargo, lo más importante aquí es que puede llegar a tener hasta 50 copias diferentes de su enzima más importante, que es la transcriptasa inversa. Pero también contiene lo que son dos RNA de transferencia. Estos RNA de transferencia son importantes, ¿por qué? Porque son los cebadores para que inicie la función de la retrotranscriptasa. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura de este virus? Aquí lo podemos apreciar. Tenemos que lo importante en su envoltura son estos trímeros. Los trímeros que se componen por glucoproteína GP120 y GP121. GP120 y GP121 se van a formar a partir de la escisión de otra glucoproteína, que al momento de que ésta se sintetiza, las proteasas la rompen, la escinden en dos fragmentos y tenemos a los fragmentos 120 y 41. La proteína a partir de la cual se escinden y se forman estos dos fragmentos es la glucoproteína 160. Estos trímeros, aquí tenemos que en la superficie, aquí lo pueden apreciar como si fueran globitos. El globito como tal sería a GP120 y GP41 son como los palitos donde tenemos sostenidos a estos globos. Tenemos que es un virus que es envuelto, tenemos aquí sus dos copias de RNA en sentido positivo, pero también en su núcleo cápside tenemos que se presentan diferentes enzimas, fundamentalmente a la transcriptasa inversa. Pero también tenemos otras enzimas como lo son la integrasa y algunas proteasas. La integrasa va a tener la función de integrar, como su nombre lo dice, integrar el genoma de este virus al genoma de las células. Y la proteasa es aquella que va a cumplir con la función de escindirnos a GP160 en GP120 y GP41. Respecto a los subtipos que tenemos 4 serotipos respecto al VIH1, entre los cuales el más frecuente y el más preguntable es el serotipo M. El serotipo M a su vez se subdivide en 11 subtipos, de los cuales van desde la letra A hasta la letra K. Y como les decía, la diferencia entre los dos básicamente son regiones genómicas. En este caso se menciona que VIH1 va a tener una región que se conoce como BPU. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos codifica cada zona. Y VIH2 nos va a contener, en lugar de BPU, tiene a BPX. Entonces, ¿cuál va a ser su genoma? Este es un esquemita que hasta cierto punto es digerible, porque ahorita vamos a ver el esquema real de su genoma. Pero aquí lo que más me importa es que ustedes se acuerden de estas tres zonas, de la zona GAG, de la zona POL y de la zona EMF. ¿Por qué? Porque son aquellas que nos van a codificar los componentes más importantes de este virus. En el caso del gen GAG, se va a encargar de codificarnos proteínas estructurales, fundamentalmente P18, P24 y P15. También se va a encargar de codificarnos el antígeno de grupo y también de las proteínas de matriz de este virus. Por otra parte, el gen POL se va a encargar de codificarnos a la polimerasa, a una proteasa, a una integrasa y a la retrotranscriptasa. Y finalmente, la zona EMP se va a encargar de codificarnos a las glicoproteínas de envoltura, es decir, a GP160 que se va a escindir en GP120 y GP41. Estas tres zonas no las olviden. Y bueno, este es un esquema un poquito más explicado acerca de este virus. Aquí les reitero que GAG se va a encargar de codificarnos fundamentalmente a proteínas estructurales, a proteínas de matriz. POL se va a encargar de codificarnos a las enzimas, a la polimerasa, a la integrasa, a la proteasa y a la retrotranscriptasa. Y EMP se va a encargar de codificarnos a la glucoproteína GP160, la cual se va a escindir en GP120 y GP41.' embargo, pues también tenemos otras zonas que son importantes, como lo son la zona LETR, los cuales se encuentran en ambos extremos, tanto en el extremo 5' como en el extremo 5' del genoma, y básicamente van a ser las regiones de control, las regiones que se van a unir a los factores de transcripción, que son pues algunos factores como NF-κB, tenemos al factor NFAT,
o algunos otros factores de transcripción, y al momento de que éstas se unen a estos factores van a promover la transcripción del genoma de este virus. Y también tenemos a lo que es el gen BIF, el cual nos codifica al factor de infectividad viral o P23, el cual se va a unir a algunas proteínas antivirales y por lo tanto va a favorecer que la respuesta antiviral no se lleve a cabo. No se lleva a cabo fundamentalmente la degradación del genoma de este virus. Tenemos a la proteína BPU, la cual nos va a promover la degradación del CD4, el cual es uno de los receptores fundamentales para este virus. Tenemos a NEF. NEF es una proteína, bueno, un gen que nos va a codificar a proteínas que nos van a promover la regulación decreciente de algunos receptores de superficie, como lo son el CD4 y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que recordemos que es aquel que se presenta en todas las células nucleadas. Tenemos a BPR, que es una proteína que nos va a promover el paro del ciclo celular a nivel de G2. Tenemos a REP, en la cual nos va a inhibir algunos mecanismos inmunológicos y nos va a potenciar también la síntesis y la transcripción del genoma de este virus. Y finalmente tenemos a TAT. TAT también tiene implicaciones respecto a algunos reguladores del ciclo celular y también lo que nos ocasiona es el promovernos la transcripción de este virus. Sin embargo, pues como les mencionaba, siempre recuerden a GAG, recuerden a POL, y recuerden a EMP. ¿Por qué? Porque son las zonas que mayor relevancia clínica y de forma patológica tiene este virus. Entonces, ¿cuál va a ser el ciclo de replicación del VIH? Lo vamos a ver de forma simplificada. ¿Por qué? Porque es un ciclo vital complejo. Todo va a comenzar con la unión del trímero de las glucoproteínas, que recordemos que en el esquemita aparecían como los globitos. Teníamos a GP160 y GP41. ¿A qué se van a unir? El receptor fundamental de estas células es el receptor TCD4, que, pues, como lo habrán visto en sus clases, pertenece a lo que son los linfocitos T. Entonces, como les decía, GP120 se va a unir a CD4. Aquí lo tenemos esquematizado así. Sin embargo, también necesita de algunos correceptores para que pueda llevarse a cabo esta internalización del virus. ¿Cuáles van a ser estos correceptores? Tenemos a CCR5 y a CXCR4. CCR5 es el que se expresa en fases tempranas de la infección y CXCR4 en fases tardías. Esto también es importante porque los virus que tenemos como virus M-trópicos son aquellos que se van a unir al correceptor CCR5, pero los virus que son T-trópicos, ahorita vamos a hablar más adelante de ello, son aquellos que van a necesitar del correceptor CXCR4. Aquí también el saber cuáles son este tipo de correceptores es importante. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene algún polimorfismo en este tipo de correceptores, alguna mutación, alguna deficiencia de las proteínas que nos conforman a estos correceptores y como tal el funcionamiento de ellos no es pues bueno, por así decirlo. Por lo tanto, los pacientes que llegaran a tener alguna deficiencia en cual sea de estos dos receptores puede ser que sean resistentes a una infección por VIH. Pero bueno, eso es otro tema. Al momento de que se unen al receptor y al correceptor, van a favorecer que ahora GP41, que recordemos que era el palito donde se sostenían estos globitos, va a favorecer la fusión de la membrana de la propia célula que es de nuestro cuerpo junto con la membrana del virus. Entonces se lleva a cabo esto. Se fusionan. ¿Para qué? Para que la nucleocápside de este virus pues termine por ingresar a la célula. Aquí también es importante mencionar que CD4 no es el único receptor al cual también se pueden unir, sino que también se unen a lo que se conoce como la integrina alfa 4 beta 7 o también conocida como antígeno tardío o BLA4. También se unen a receptores intestinales de linfocitos D o bien algunos receptores a nivel de las células dendríticas como lo son el DC-SINE.
Y bueno, al momento de que se unen, de que GP120 se unió a estos receptores y después se unen a sus correceptores y GP41 favorece la fusión de la membrana del virus con la membrana de la célula, se va a liberar la nucleocápside que va a contenernos tanto el genoma como las enzimas a nivel del citoplasma. Y es entonces cuando tenemos la fase inicial de la replicación. Aquí también es importante mencionarles que además de las repercusiones que tiene CCR5 respecto a la resistencia de las infecciones, tanto CCR5 como GP41 tienden a ser dianas terapéuticas. Es por eso que algunos fármacos antirretrovirales pues se unen a este tipo, tanto al correceptor como a la proteína, y así pues tratan de inhibirnos a la infección. Y bueno, ya que comenzó la fase temprana de la replicación, ¿qué es lo que pasa dentro de la célula? Tenemos que, pues aquí lo importante es su retrotranscriptasa y su genoma. La retrotranscriptasa, al tener el genoma que es RNA de sentido positivo, mencionábamos al inicio que tenemos muchas copias de retrotranscriptasa dentro de la nucleocápside, pero también tenemos 2 fragmentos de RNA de transferencia. Estos RNA de transferencia van a funcionar como el cebador, es decir, ellos van a decirle a la retrotranscriptasa, oye, ya empieza a hacer tu trabajo. Entonces, al momento de que hacen esto, la retrotranscriptasa es cuando sintetiza el DNA complementario a este RNA positivo. Sin embargo, no es la única función que tiene esta retrotranscriptasa, sino que también se menciona que tiene una función de ribonucleasa. Es decir, va a funcionar para degradarnos algunos RNA y también se va a encargar de sintetizarnos el DNA positivo. Al momento de que nosotros ya tenemos esta síntesis del DNA complementario y DNA positivo, es cuando nosotros ya tenemos un provirus, que aquí lo podemos ver en esta esquemita como este círculo. Algo también muy importante respecto a la retrotranscriptasa es mencionar que es una enzima que tiene una alta probabilidad de errores, lo cual hace que este virus tenga una alta inestabilidad genética. Es por eso que también pues es muy complicado hacer una vacuna contra el VIH. ¿Por qué? Porque al momento de que esta retrotranscriptasa sintetiza el DNA, este DNA no es completamente fiel a la copia que debería de ser de este RNA positivo, tiene algunos cambios y es por eso que al momento de codificarse las proteínas tienden a ser diferentes. Entonces, si las proteínas tienden a cambiar constantemente, pues claramente si nosotros quisiéramos utilizar alguna de ellas como un blanco farmacológico y hacer una vacuna, pues realmente no nos serviría de mucho. Entonces, continuemos con el ciclo. Ya tenemos el genoma proviral, ya tenemos al provirus. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora este genoma va a ingresar al núcleo. Se menciona que en los linfocitos T, que pues son las células que fundamentalmente nos afectan, va a ingresar mediante poros nucleares y este genoma se va a integrar al propio genoma de la célula, esto mediante la enzima integrasa. Al momento de que se integra es cuando tenemos el inicio de la fase tardía de su ciclo de replicación. Aquí pues ya se une y pues comienza el procesamiento del genoma. Puede ser que el genoma quede de forma latente dentro del núcleo o bien comience su transcripción. Sea cual sea las dos, va a terminar con liberarse otra vez, se comienza a procesar el resto de las proteínas, la traducción a nivel del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi, y finalmente pues comienza a ensamblarse el virión dentro del virus, pero de la célula, perdón. Pero recordemos que es un virus envuelto, por lo tanto tiene la posibilidad de eliminarse por la célula mediante lo que es gemación. Y esta gemación es muy peculiar. ¿Por qué? Porque sí, le va a permitir adquirir su envoltura. Sin embargo, también le va a permitir adquirir diversas proteínas de superficie, entre ellas el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, realmente es un virus que es sumamente listo porque imagínense qué tan listo debe de ser para que tenga MHC, bueno, su complejo mayor de histocompatibilidad en la propia envoltura de este virus. Entonces, sé que esta diapositiva se ve un poco grosera porque tiene mucho texto, pero bueno, se las voy a dejar para que la revisen después. Ya lo mencionamos a grandes rasgos, pero es importante mencionar que este tipo de genes van a funcionar como los reguladores de la transcripción de este virus.
Tenemos a TAT. A TAT nos va a favorecer la activación de la transcripción del genoma. Tenemos a REF. REF se va a encargar de promovernos el transporte del RNA hacia el citoplasma, es decir, al momento de que entra, REF se va a encargar de mover la nucleocápside al citoplasma. Tenemos a NEP, el cual se va a reducir la expresión de CD4 y de MHC1, lo cual alteraría pues como tal toda la antigenicidad de las células que están infectadas, y en este caso al momento de que nos favorece pues un cambio respecto al reconocimiento por la respuesta inmunológica, es esencial para que este tipo de células pues nos favorezcan la progresión a lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Tenemos a BIF. BIF fundamentalmente se une a proteínas antivíricas, por lo tanto no va a favorecerse esta respuesta antiviral, y tenemos entonces pues una alta persistencia de estos virus dentro de las células. Tenemos a BPU. BPU se va a encargar de reducir la expresión de CD4, así como también de estimularnos la liberación del virión. Tenemos a BPR, la cual nos va a favorecer el transporte del DNA complementario que se forma a partir de la retrotranscriptasa hacia el núcleo, y además también funciona para codificarnos proteínas que nos detengan al ciclo celular y pues pueda continuar la replicación de este virus. Y fundamentalmente también BPX se va a encargar de favorecernos una replicación en células dendríticas y en algunos macrófagos. Entonces les pido una disculpa porque esta diapositiva se ve como que muy llena, pero pues es como lo más importante de cada uno, y bueno, los pongo más que nada para que tengan material para que lo revisen con más calmita después. Entonces, ya vamos a pasar a la epidemiología de este virus. Tenemos que es un virus que prácticamente tiene una distribución mundial, y de acuerdo a los últimos censos que tenemos por parte de la Organización Mundial de la Salud, sabemos que existen más de 38 millones de infectados en todo el mundo, de entre los cuales tenemos aproximadamente 1.8 millones de muertes al año. Entonces, pues realmente es un virus que tiene una alta mortalidad en todo el mundo. Como les mencionaba, tenemos dos tipos, tenemos a VIH-1 y a VIH-2. VIH-1, como les decía, es frecuente como causante de las epidemias a nivel de África subsahariana, y VIH-2 es más frecuente en Estados Unidos y en algunas regiones de Occidente. Aquí también es importante mencionar que las personas con VIH-1 son aquellas que tienen una mayor propensión a lo que es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Y bueno, respecto a su contagio, es un virus que se encuentra presente en lo que es sangre, semen y secreciones vaginales por el tipo de células que nos infecta, porque no solamente nos infecta a los linfocitos T, sino que también tiende a infectarnos a células pluripotenciales hematopoyéticas, algunos macrófagos, células dendríticas, y por lo tanto pues puede estar circulando libremente por todas las secreciones corporales. Por lo tanto, las personas de alto riesgo son personas que son sexualmente activas, que tienen muchas parejas sexuales, que no tienen una buena medidas pues de educación sexual que les permitan pues evitar este tipo de contagios. También es común en pacientes que son drogadictos y usan drogas intravenosas, esto por el simple hecho de usar jeringas contaminadas. También es frecuente en los recién nacidos de madres infectadas, en personas que se someten a trasplantes y transfusiones. Esto era más común hace aproximadamente 3 décadas, ahorita ya no es tan común, pero puede llegar a pasar. Esto porque a lo mejor no se hizo una prueba adecuada respecto a identificar si el trasplante o a lo mejor pues la donación de sangre de un paciente pues venía de una persona que no estuviera contaminada. Y también es frecuente en lo que es el personal de salud, esto más que nada por los pinchazos que tienden a ser accidentales en los hospitales, pero a pesar de que sí es una población de alto riesgo, se menciona que hasta un 0.3 o exagerando hasta un 0.1 sí tendríamos el desarrollo de lo que es VIH y SIDA. Respecto a su periodo de incubación, aquí sí tenemos un periodo sumamente prolongado, nos puede abarcar hasta años. Y también tiende a ser un periodo que, además de que es prolongado, tiende a ser asintomático. Por lo tanto, lo que también nos va a favorecer es una fácil transmisión del virus.
Entonces vamos a hablar rápidamente de su fisiopatología. Tenemos que, pues yo les mencionaba que el receptor fundamental es el CD4. Sin embargo, también se puede unir a otros receptores. Por lo tanto, el tropismo, es decir, las células diana, las células que nos va a infectar este virus, son linfocitos cooperadores y algunas otras células mieloides. Pero bueno, ¿cómo nos va a causar todo el daño y todo lo que se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida? Todo comienza con la entrada del virus a partir de una mucosa. ¿Por qué? Porque las mucosas son aquellas que están en contacto con las secreciones donde se encuentra este virus. Fundamentalmente en las mucosas tenemos lo que se conoce como tejido linfoide asociado a mucosas. En este caso el ejemplo y el ciclo lo vamos a describir para el gastrointestinal. Aquí tenemos que, yo les decía que tenemos a virus que son M-trópicos y a virus T-trópicos. Aquí vamos a hablar fundamentalmente del M-trópico. El M-trópico se va a unir a lo que es el correceptor al CCR5, que es el correceptor en fases iniciales. Al momento de que se une al CCR5, nos va a ocasionar una depresión rápida de los linfocitos T. ¿Por qué? Porque se va a unir dentro de ellos y al momento de que se une en ellos y lleva a cabo su replicación dentro de estas células, se monta la respuesta inmunológica en contra de estos virus y terminan por morir algunos linfocitos T. Sin embargo, no es la única afección que tenemos a nivel del sistema gastrointestinal, sino que también, pues con este tipo de destrucción de respuesta antiviral, tenemos la diversa producción de citocinas, se altera toda la microbiota gastrointestinal y todo culmina de forma clínica con la aparición de diarrea. En el caso de otras células que también nos tiende a infectar, tenemos a los macrófagos, a las células dendríticas, algunos linfocitos T de memoria y a células pluripotenciales hematopoyéticas. Y bueno, ¿por qué es importante este tipo de infección en estas células? Porque en ellas va a establecerse como reservorios y va a funcionar más que nada como un caballito de Troya. ¿Por qué? Porque pues claramente la respuesta inmunológica no se va a montar en contra de estas células, a menos de que llegue a pasar algo muy intenso dentro de ellas, y pues dentro de estas células, como no son reconocidas fundamentalmente por el sistema inmunológico, comienzan a viajar libremente por todo el cuerpo y terminan infectando y se comienza a diseminar por todo el cuerpo. Entonces, pues pasa desapercibido y prácticamente hace lo que quiere y viaja a donde quiere dentro del cuerpo. Sin embargo, vamos a llegar a una fase un poquito más tardía, una fase donde comienza a mutar lo que es la GP120 y en lugar de ser ahora un virus M-trópico, comienza lo que es su cambio a un virus T-trópico. El virus T-trópico se conoce así porque ahora su correceptor, en lugar de ser CCR5, cambia a CXCR4. Sin embargo, aquí debo hacer mención de que hay algunos virus que se mantienen como mixtos en toda la infección y utilizan a ambos receptores. Entonces, ¿cómo es que progresamos a un síndrome de inmunodeficiencia? ¿Qué es lo que nosotros, o más bien, qué es lo que pasa para que nosotros consideremos a esto como una inmunodeficiencia? Todo comienza a partir de la muerte de los TCD4. Yo sé que no lo han visto en inmunología, pero es importante que lo conozcan desde ahorita. Al momento de que tenemos la muerte de un TCD4, esta se puede efectuar mediante lo que es una citólisis directa por un TCD8, es decir, comienza una respuesta citotóxica. También puede ser porque se comience una propia respuesta de apoptosis. Tenemos también variantes de apoptosis como lo son la piroptosis. En la piroptosis es más que nada como una respuesta inflamatoria en la cual pues termina por morir esta célula, pero aquí la piroptosis es importante. ¿Por qué? Porque al momento de que comienza esta respuesta inflamatoria y la célula termina muriendo, también comienza a secretar diversas citocinas quimioatrayentes y conduce a la atracción de algunos linfocitos que están inactivados. Entonces, al momento de que conduce a esta atracción de estos linfocitos, pues es más que nada como con doble función. O sea, sí va a morir uno, pero también va a terminar por infectar al resto que están, pues, más que nada como inmaduros a estos linfocitos. Entonces, sea cual sea la forma en la cual mueren este tipo de las células de las TCD4, van a terminar por, realmente mueren tantas que los linfocitos TCD8 llegan a ser insuficientes respecto a sus funciones. ¿Por qué? Porque igualmente en sus clases de inmunología van a ver que un TCD8
muchas veces necesita de la activación de otras células. Entre ellas, la que fundamentalmente los activa es un TCD4. Entonces, si el TCD4 se muere, ya no hay quien active al TCD8 y el TCD8 ya no puede montar una respuesta citotóxica. Por lo tanto, ya no sirve el TCD8 y comienza una proliferación excesiva del virus. Al momento de que comienza una proliferación excesiva de este virus, el virus comienza a diseminarse. Esto no solo porque pues, es una replicación excesiva, sino porque también recordemos que infectó a otras células que no tenían nada que ver y se quedó ahí como reservorios. Entonces comienza a diseminarse y terminan incluso hasta por destruirse los ganglios linfáticos. Entonces, el que nosotros no tengamos un TCD4 no solamente nos repercute a nivel de las funciones de un TCD8, sino que también si nosotros no tenemos un TCD4, igualmente verán que tenemos diferentes perfiles de activación. Tenemos un perfil de activación TH1, TH2 y TH17. Si no tenemos un TCD4, no hay una buena respuesta inmunológica adaptativa. No hay una activación ni de linfocitos B, ni de TCD8, y mucho menos tenemos los perfiles de activación TH1, TH2 y TH17. Por lo tanto, estamos completamente susceptibles a todos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico ya no sirve para nada. Entonces, si nosotros no tenemos un TH1, estamos susceptibles a infecciones virales y a infecciones por bacterias intracelulares. Si no tenemos un TH2, estamos susceptibles a infecciones parasitarias. Si no tenemos un TH17, estamos susceptibles a infecciones tanto por hongos como por bacterias extracelulares. Entonces, básicamente estamos expuestos a todo y pues es por eso que la persona termina muriendo no propiamente por el VIH, sino por las infecciones secundarias que aparecen en estos pacientes debido a la inmunodeficiencia tan grave que tienen. Y bueno, aquí en esta tablita les menciono los mecanismos de evasión fundamentales que tienen para la respuesta inmunológica. Tenemos que, como les decía, si infectan a lo que son macrófagos, algunos linfocitos de memoria, células hematopoyéticas pluripotenciales o algunas células dendríticas, realmente no se va a montar una respuesta frente a estas, por lo tanto se mantienen como reservorios. También tenemos a la mutación de GP120, que si bien nos ayuda para cambiar al correceptor, también nos ayuda a evadir la detección por los anticuerpos. ¿Por qué? Porque a lo mejor si ya se montó una respuesta en contra de GP120 que se unía a CCR5, si cambia y ya ni siquiera se une a CCR5, pues claramente los anticuerpos ya no nos van a servir para eso. También tenemos una glicosilación excesiva a nivel de GP120. Esto también puede ayudar a evadir el reconocimiento por parte de los anticuerpos. Y otro mecanismo el cual también es importante por mencionar aquí es que el virus de VIH al momento de la gemación puede ser que destruya o puede ser que no destruya la célula. Sin embargo, también puede diseminarse mediante la formación de células gigantes multinucleadas o bien mediante la formación de sinsitios. Entonces recordemos que cuando se formaban un sinsitio, se unían, bueno, se daban modificaciones a nivel del citoesqueleto de las células, se terminaban pues por fusionar y al momento de que se fusionaban pues puede pasar de una célula a otra. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, todo bien. Ok, bueno. Este es otro un pequeño esquemita acerca de la fisiopatología. Tenemos que la infección primaria, yo les decía que se llevaba a cabo en el tejido linfoide asociado a las mucosas, fundamentalmente a nivel del GALT, que es el que encontramos en el intestino, en lo que es en la parte final del intestino delgado y algunas secciones del intestino grueso. Al momento de que pues, se unen aquí, comienzan a multiplicarse y esto nos favorece una viremia masiva. Cuando nosotros tenemos una viremia masiva, puede ser que se disemine tanto por torrente sanguíneo como por torrente linfático. En el torrente linfático termina pues activándonos a la respuesta adaptativa a nivel de los ganglios, pero también pues termina por destruirlos. En este caso también tenemos que pues por la propia respuesta antiviral se favorece la producción de algunas otras citocinas y pues al momento de que se favorezcan estas citocinas terminamos con la muerte de los TCD4. Recordemos que cuando no tenemos los TCD4 ya no tenemos la activación de TCD8 ni de linfocitos B, ni mucho menos tenemos sus propios perfiles de activación de un TCD4.
Por lo tanto, la respuesta antiviral se ve atenuada y es entonces cuando tenemos una replicación acelerada de este virus. Entonces, cuando tenemos una replicación acelerada de este virus y ya no hay nadie quien pueda combatirlos, pues vamos a terminar con la destrucción del sistema inmunitario. Entonces, como les decía, para que nosotros tengamos una replicación acelerada del virus, esto debe de coincidir con una disfunción o una destrucción de los linfocitos, en este caso, los TCD4. Entonces, ¿qué debe de pasar para que ocurra esto? Generalmente, cuando infectan a los TCD4, recordemos que se van a liberar por gemación. Al momento de que se liberan por gemación, pues van a terminar pues, por quitarle una parte de la membrana de esta célula. Entonces, pues así como lo han visto en sus clases, al momento de que nosotros perdemos un fragmento de la membrana en la célula que sea, comienzan algunos desequilibrios osmóticos y pues termina por morir la célula. También, como se comienza a acumular el DNA vírico dentro de estas células, esto es una señal para que se desencadene apoptosis, por lo tanto también mueren estas células. También, pues, la citotoxicidad directa por los TCD8, también porque el genoma, al momento de que se integra el genoma del virus al genoma propio de la célula, pues termina por afectar los procesos normales de transcripción de la célula y también recordemos que esa es una señal para apoptosis. Y también, como les decía, cuando se alteran los citoesqueletos, pues tenemos la formación de sinsitios, pero al momento de que tenemos la formación de sinsitios, pues también condicionamos la muerte de las células. Entonces, hablando ya de las enfermedades clínicas, tenemos a 3 fases. Tenemos a un síndrome agudo, una fase que es sintomática, que es la infección inicial. Después, esta progresa a una infección asintomática y culminamos con lo que es el SIDA. Respecto al síndrome agudo, se menciona que de forma clínica es muy similar a lo que es la gripe, muy similar a lo que es la mononucleosis o bien incluso puede presentarse como una meningitis aséptica o incluso como un exantema que pueden desaparecer hasta 3 meses después de que comenzó todo. El periodo de incubación para un síndrome agudo nos abarca aproximadamente entre 2 a 4 semanas y aquí los síntomas, sean los de la gripe, los de la mononucleosis, un exantema, los de una meningitis, todo se va a derivar a partir de la respuesta inmunológica. Sin embargo, independientemente del cuadro clínico que se presentó en un inicio, todo comienza a desaparecer de forma espontánea entre 2 a 3 semanas después de que iniciaron y comienza el periodo asintomático. En el periodo asintomático, lo único que va a perdurar es una linfadenopatía y esta puede persistir años, realmente puede persistir mucho, mucho, mucho tiempo. Esta linfadenopatía coincide con la presentación de muchos antígenos a nivel de los ganglios y con la destrucción de estos. En estos periodos en el que pues, comienza la infección asintomática es cuando tenemos que el TCD8 sí está actuando bien en contra de un TCD4. Por lo tanto, el sistema inmunológico está creyendo que sí está erradicando al virus. Sin embargo, recordemos que no solamente se queda en un TCD4, se queda en otras células. Por lo tanto, pues sí, puede matar al TCD4, pero si se queda como reservorio en otras células que también están viajando por el torrente linfático y por el torrente sanguíneo, pues realmente lo único que está ocasionando el cuerpo es comenzar a matarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque mata al TCD4 y si ya no tenemos TCD4, ya no tenemos una respuesta inmunitaria adaptativa que nos funcione. Entonces, independientemente de si los mata o no, este va a ser el periodo en el cual se va a multiplicar el virus. Entonces aquí les pongo como unos dibujitos en el cual tenemos linfadenopatías generalizadas que les menciono que pueden perdurar hasta años y después esto es cuando tenemos una infección asintomática. Y bueno, la fase Una pregunta. terminal, mande. Por ejemplo, esa linfadenopatía, ¿pueden doler los ganglios o no? Pues no como tal que te puedan doler, pero sí, más que nada, pues se hinchan mucho, 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 mucho y se quedan como duritos. Y así se quedan mucho tiempo, que estén como inflamados. Muy rara vez te llega a doler un ganglio. Ah, ok. Gracias. Sí, por nada. Y bueno, como les decía, ahí ya abordamos las 2 fases iniciales del SIDA. La fase donde tenemos a la infección inicial, después tenemos a la fase asintomática, que también pueden llegárselas a preguntar como la fase seropositiva.
en la cual sí, el TCD8 está combatiendo a los TCD4 y se está creyendo que a lo mejor se está eliminando al virus, pero aquí ya se están formando, ya hay anticuerpos en contra del virus, pero también se siguen infectando otras células, es por eso que se le conoce como seropositivo. Una seropositividad es simplemente la presencia de algunos anticuerpos contra unos antígenos, por si es que se los llegan a preguntar. Y bueno, finalmente tenemos a lo que se conoce como las fases tardías o la fase en la cual ya tenemos a un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es cuando tenemos que ya está pues completamente desarrollado. Aquí de forma peculiar, los síntomas comienzan cuando los linfocitos, la cuenta de los linfocitos por microlitro, nos abarca aproximadamente menos de 200 y tenemos más de 75,000 copias virales por mililitro. En estos casos, aquí ya tenemos una linfadenopatía y fiebre. Aquí sí persiste la linfadenopatía y también comienza la fiebre. Y esto pues se menciona que es de instauración gradual, no comienza de forma súbita. Es poco a poco va aumentando la linfadenopatía y la fiebre. Sin embargo, también se puede llegar a acompañar de adelgazamiento y de malestar. En el caso de lo que son los pacientes africanos que se infectan por VIH de tipo 1, tenemos una variedad muy importante que se conoce como caquexia asociada a infección por VIH o también conocida como Slim Disease. Y básicamente es un paciente que comienza a adelgazar a niveles extremos, queda prácticamente en los huesos y esto pues se relaciona mucho por todas las citocinas inflamatorias que se producen, por toda la destrucción excesiva de células que hay dentro de nuestro cuerpo, culmina con un adelgazamiento. Como les decía, cuando nosotros ya tenemos pocos linfocitos, que el recuento de estos linfocitos son básicamente TCD4, cuando nosotros ya no tenemos a un TCD4 ni los TCD4 suficientes que puedan mantener una buena inmunidad en nuestro cuerpo, tenemos la aparición de infecciones oportunistas. Como les decía, TH1, si no tenemos TH1, se va a favorecer infecciones por virus o por bacterias intracelulares. Si son TH2, se va a favorecer infecciones parasitarias. Si son TH17, se van a favorecer infecciones por bacterias y por hongos extracelulares. En el caso de la infección oportunista más frecuente que se presenta y que es diagnóstica de SIDA, tenemos la infección por Pneumocystis jirovecii. Pneumocystis jirovecii es un hongo que nos va a causar una neumonía que tiende a ser mortal. Es una neumonía que no se cultiva, que solamente podemos apreciar por medios clínicos y que tiende a ser diagnóstica de SIDA. También en estos pacientes tienden a aparecer algunos tumores malignos, se favorece la presencia de linfomas, sarcomas, carcinomas, etc. Y en el caso del sistema nervioso central también tiene repercusiones. Yo les mencionaba que el VIH pertenecía al género de los lentivirus. Los lentivirus pertenecen a este tipo de virus que nos causan daño a nivel del sistema nervioso central. En el caso del VIH, este daño en el sistema nervioso central se ve efectuado a partir de la alteración de la microglia. Al momento de que nos altera la microglia, se favorece la producción de algunas citocinas proinflamatorias y también de algunas proteínas neurotóxicas, los cuales pues, van a culminar con la destrucción a nivel de corteza y de algunas zonas en específico, y es cuando tenemos de forma clínica un deterioro cognitivo-conductual, el cual puede llegar a ser muy semejante al Alzheimer, pero pues básicamente aquí esto está causado por la propia infección. Aquí en esta, mande, ¿alguien habló? Ajá, sí, una pregunta. ¿Cómo se ve clínicamente un cuadro de Pneumocystis jirovecii? Un cuadro de Pneumocystis jirovecii, pues es una neumonía, pues muy, pues es como una neumonía bacteriana, pero al momento de que nosotros evaluamos en las radiografías, los infiltrados, recordemos que en las bacterianas, si eran lobares, pues veíamos solamente un lóbulo del pulmón afectado, o si eran las parchadas o por tuberculosis, pues se veían muy diferentes en forma de sus radiografías. En el caso de neumonía por pneumocystis está completamente difusa la infiltración y los daños que se ven. De forma clínica, así como que dijeras, ay, es que tenemos fiebre o algo que nos intercambie, realmente no hay un síntoma como muy diferente. La vamos a ver de todas formas con más calma cuando veamos oportunistas en mico, pero ahorita quédate con que la clínica es muy semejante a cualquier otra neumonía. Lo que cambia es al momento de
el diagnóstico, cuando identificamos al propio hongo o identificamos los patrones radiológicos de esta neumonía, esto es lo que llega a ser como la diferencia. Ok, gracias. Por nada. Algo también importante en la neumonía por neumocistis Hirovechi es que es una neumonía bilateral. Entonces eso también nos podría hacer como que la distinción entre ambas. Nuevamente para que lo recuerden. Y bueno, como les decía, aquí tenemos a las diferentes infecciones oportunistas dependiendo de la cantidad de los CD4 que tengamos. En el caso de los menos de 200, recordemos que es cuando veíamos ya la presencia como tal de los síntomas causados por el SIDA. En el caso de cifras menores a 350, tenemos a infecciones por Campylobacter, por Shigella, Salmonella, por parásitos como lo son las coccidias, como lo son Ciclospora, Cystoisospora, las cuales son parásitos que lo que fundamentalmente nos causan son diarreas excesivas, diarreas de hasta las cuales el paciente va más de 20 veces al baño. También tenemos infecciones por estrongiloides. Estrongiloides es un parásito a nivel del intestino delgado, el cual pues también nos causa diarreas y alguno que otro síntoma. Cuando tenemos menos de 100 CD4 se pueden presentar infecciones por Cryptosporidium y Microsporidium, las cuales también son, Microsporidium es un hongo que hasta cierto punto se le considera como un hongo o un parásito, y Cryptosporidium es otra coccidia que también pues, nos favorece infecciones a nivel del intestino delgado y ambas culminan con diarrea. En el caso de menos de 50, podemos llegar a tener infecciones incluso por citomegalovirus o por Cryptococcus, que Cryptococcus lo que nos causa es una enfermedad que se conoce como criptococcosis, y la criptococcosis es una meningitis por un hongo. También lo vamos a ver en el bloque de mico. Y bueno, aquí en esta diapositiva les presento la clasificación clínica que tiene la CDC para las personas infectadas con VIH. Tenemos 3 categorías y estas categorías se van a cuantificar o se van a subclasificar a partir de la cantidad o de la carga viral que tengamos. Principalmente es mediante el conteo de los linfocitos CD4. Tenemos a la categoría A, en la cual esta se va a caracterizar porque son pacientes que tienen una infección prácticamente asintomática y lo único que pueden llegar a presentar es una linfadenopatía generalizada persistente. Por otra parte, en la categoría B son condiciones que no están incluidas en la categoría C, que ahorita vemos cuáles son las de la categoría C, pero la categoría B podemos identificarla por infecciones como candidiasis, por displasias cervicales, por carcinoma cervical, es decir, tenemos las lesiones precancerosas o preoncogénicas de lo que es un carcinoma cervicouterino. ¿Por qué? Porque también se puede evidenciar una coinfección de VIH con VPH. Tenemos leucoplasia vellosa, que si podrán recordar, son una infección por el virus de Epstein-Barr. Tenemos infecciones por herpes zóster. Tenemos púrpuras trombocitopénicas, es decir, tenemos la destrucción de plaquetas por los propios anticuerpos y terminan pues destruyéndolas. Hay destrucción de plaquetas y el paciente tiende a tener hemorragias. Tenemos enfermedad pélvica inflamatoria, tenemos la enfermedad pélvica inflamatoria, recordemos que era causada por bacterias como Neisseria, y también tenemos la presencia de neuropatía periférica. Y finalmente tenemos a la categoría C, que es cuando ya propiamente tenemos al SIDA pues plenamente establecido, y el SIDA pues se va a definir por candidiasis a nivel del aparato respiratorio, es decir, si a lo mejor en un paciente hacemos una endoscopía y vemos cándida que se ven como manchitas blancas en una mucosa, y vemos cándida a nivel del esófago, eso es diagnóstico de VIH, hasta demostrar lo contrario. También tenemos infecciones por citomegalovirus, encefalopatías, neumonías por lo que es causada por histoplasmosis, que también es un hongo. Tenemos el virus de herpes tipo 8 y esto se desencadenaría como sarcoma de Kaposi. Tenemos la presencia de algunos linfomas, de algunas otras neumonías, fundamentalmente como neumocistis Hirovechi, toxoplasmosis, que también es un parásito que nos termina causando un daño sumamente significativo en el sistema nervioso central. Y también tenemos infecciones recurrentes de herpes simple. Como les decía, estas categorías se van a estadificar dependiendo de la cantidad de linfocitos CD4 que tengamos.
En el caso de que tengamos más de 500 por milímetro cúbico, es decir, por mililitro, los vamos a categorizar en la categoría pues 1, independientemente si es A1, B1 o C1. También tenemos al otro nivel que es de 200 a 499 por mililitro y finalmente a menos de 200 por mililitro. Y finalmente tenemos su diagnóstico y tratamiento. Tenemos que para el diagnóstico siempre en estos pacientes hay que cuantificar tanto el número de linfocitos como la carga viral. Pero no solamente en los pacientes que tengan ya una infección por VIH esto es necesario, sino que también es importante para cuando algún paciente va a donar sangre, cuando algún paciente va a donar un órgano, cuando quisiéramos evaluar el seguimiento de la propia enfermedad en un paciente que esté infectado o incluso para ver si está o no funcionando el tratamiento. Respecto para las pruebas diagnósticas que tenemos, se puede identificar el genoma del virus mediante una PCR. Recordemos que sería una PCR-RT para identificar la retrotranscriptasa. También, en cuanto nosotros sospechamos en primera instancia a un paciente con VIH, lo primero que debemos de mandar a hacer es lo que se conoce como ELISA. Se menciona que tiene una sensibilidad de hasta el 99%, por lo tanto, es la prueba que en primera instancia realizamos en todos los sospechosos, pero para confirmar la infección hay que realizar un Western blot. Entonces, siempre recuerden eso. ELISA es el primero que hacemos para identificar si está enfermo o no, y para confirmarlo hacemos un Western blot. Respecto a su tratamiento, el objetivo del tratamiento es disminuir la replicación del virus hasta menos de 50 copias y esto hay que favorecer que perdure durante mucho tiempo. Y bueno, aquí el tratamiento es meramente farmacológico. Tenemos lo que se conoce como TARGA o HART, el cual por sus siglas nos engloba lo que es terapia antirretroviral de gran actividad y pues sus siglas en inglés, el cual se va a componer de estos dos esquemas. Tenemos que hay que dar al paciente 2 análogos de nucleósidos, es decir, estos fármacos que fungen esta función de un nucleósido y al momento de añadirse al genoma del virus van a terminar por detener la síntesis de su genoma. Y aquí los fármacos que podemos utilizar es emtricitabina con tenofovir o bien lamivudina con abacavir. A estos dos análogos de nucleósidos los debemos de sumar un inhibidor de la retrotranscriptasa no nucleósido, el cual como su nombre lo dice nos va a inhibir a la función de la retrotranscriptasa y aquí tenemos a las opciones que son efavirenz o sidobudina. En el caso de efavirenz es el que más se utiliza, sin embargo, si quisiéramos iniciar el tratamiento en una paciente que estuviera embarazada, no podemos dar efavirenz por su alto potencial teratogénico, por lo cual damos sidobudina. La sidobudina es importante para todas las mujeres embarazadas. O bien, si no damos un inhibidor de la retrotranscriptasa, podemos dar un inhibidor de la proteasa como darunavir y este se puede potenciar con ritonavir. Aquí respecto a su tratamiento es importante mencionar que el tratamiento se debe de iniciar cuando ya tenemos los síntomas de SIDA, cuando tenemos una cuantificación de linfocitos TCD4 menor a 350 o bien cuando encontramos una carga viral de más de 100.000 copias. También es importante iniciar tratamiento independientemente de estos valores en pacientes que estén embarazadas, en pacientes que tengan una infección por virus de hepatitis B o virus de hepatitis C, cuando tengamos una nefropatía o bien en pacientes, en personal de riesgo, de forma como post-exposición, es decir, por ejemplo, nosotros que estamos susceptibles a pinchazos accidentales en los hospitales, si nos llegáramos a pinchar, podemos iniciar el tratamiento entre las primeras 4 a 72 horas. Después ya no sería como tan adecuado iniciarlo. ¿Por qué? Porque ya comenzó toda la replicación, entonces no nos ayudaría ya mucho que digamos. Por lo tanto, es importante la prevención en todas las personas de riesgo. En las personas que son sexualmente activas, independientemente de su orientación sexual, lo que se debe de fomentar son prácticas sexuales seguras. ¿Por qué? Porque recordemos que es un virus que está presente en todas las secreciones corporales, por lo tanto, es importante saber que nuestra pareja sexual está bien, saber que nosotros estamos bien por la responsabilidad que tenemos frente a otra persona. En el caso del personal de salud, tener mucho cuidado, usar equipo de protección, evitar el uso de jeringas,
reutilizables en el caso de los drogadictos. Pues, como tal, son muchas medidas de prevención que pueden hacer la diferencia completa y pues como tal pueden evitar la infección por este tipo de virus. Entonces, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda.